Ser podcast. Noche de Ágora en hora 25 con Pablo Iglesias. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? José Manuel García Margallo. Buenas noches. Muy buenas noches. Y hoy desde Zaragoza, Carmen Calvo. ¿Cómo así por allí, Carmen? Buenas noches. Hola, aquí aprendiendo a bailar la jota. Bueno, pues no creo que bailemos mucho esta noche, pero si quieren ver cómo debatimos, lo pueden hacer a través de nuestro streaming. Hora 25 se escucha en la radio, se ve también en cadenaser.com y en YouTube. Y si al final nos arrancamos a bailar, pues ahí lo pueden ver. Y si lo activan ahora mismo, a quien van a ver es a Marina Fernández con El Día en 2 minutos. Marina, buenas noches. Buenas noches, Aymar. El día en que Rishi Sunak se ha convertido en el nuevo líder del Partido Conservador y futuro primer ministro británico, el primero de origen indio. Ha prometido integridad y humildad y ha pedido unidad y estabilidad para el desafío económico que encara Reino Unido. Mientras en Ucrania las autoridades desmienten rotundamente que estén preparando un ataque de falsa bandera con una bomba sucia, como denuncia Rusia. El ministro Álvarez... No le doy ni la más mínima credibilidad, ni yo ni ninguno de mis colegas europeos. Los dirigentes rusos flirtean con la idea del arma nuclear, pero no hay ningún indicio. Álvarez lanza además este mensaje tranquilizador sobre las amenazas nucleares de Putin. Un lunes en el que Juan Manuel Moreno ha completado la absorción de Ciudadanos en Andalucía. La expresidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet, va a ser la presidenta del IFAPA, el Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria. Lo acaba de anunciar el propio Moreno. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros creemos que Ciudadanos ha ido yendo a menos hasta prácticamente extinguirse. Yo no estaba dispuesto a desperdiciar el talento que hay en Ciudadanos. Ahora mismo pues tenemos viceconsejeros que vienen de Ciudadanos, tenemos secretarios generales, directores generales, delegados. Lo ha anunciado Moreno solo una semana después de dar también un cargo público a Juan Marín, el que fue su vicepresidente en el gobierno de coalición con Ciudadanos. Además, un juzgado de Madrid investiga por estafa a Binance, una de las mayores plataformas de venta de criptomonedas del mundo. Están imputados su fundador y la división aquí de la compañía por bloquear supuestamente miles de euros de un empresario español. El día en que la Hermandad de la Macarena de Sevilla ha iniciado los trabajos para exhumar de su basílica al general golpista Queipo de Llano después de la petición del gobierno con la ley de memoria en vigor. Y sobre memoria, precisamente, una carta inédita desmonta el bulo de que la Iglesia hizo todo lo que pudo por salvar a Miguel Hernández, enfermo de tuberculosis, mientras cumplía condena en la cárcel de Alicante. Miguel murió pues fruto del rencor y del olvido, pues que quedó en el más absoluto de los olvidos porque se pudo hacer algo. Es Francisco Escudero, hijo del médico al que el hermano del poeta envió esa carta en la que habla de las condiciones infrahumanas en las que estaba y dejó también por escrito cómo intentó convencer sin éxito a la Iglesia de que lo trasladaran a un sanatorio. Y esta noche se le ha rendido homenaje en Madrid a una persona muy querida en esta casa, en este programa y por nuestros oyentes. Hablar de economía es elegir, es organizar, es hablar de cómo se tiene que pautar las decisiones políticas, ¿no? Para que efectivamente se sacrifiquen los menos. Se van a cumplir 3 meses de la muerte de Emilio Ontiveros y hoy se le ha rendido un homenaje lleno de cariño, organizado por Analistas Financieros Internacionales, AFI, la consultora que él fundó y que presidió hasta su muerte el pasado 1 de agosto. Pablo Anzola. Su liderazgo personal, su implicación, su sosiego en tiempos de tanto ruido. Frente a tanto profeta del apocalipsis, Emilio tenía una profunda confianza en su país y en la fauna que él llamaba, en la gente. Su enorme bagaje como uno de los economistas más prestigiosos de nuestro país. Emilio era un conocedor aventajado de los problemas reales de nuestra economía, de sus logros y de sus carencias, pero siempre confiaba en la fortaleza de nuestro país. Pero sobre todo su afán de compartir conocimiento, de divulgar, de explicar los aspectos farragosos más complejos de la economía. Hoy Madrid ha homenajeado a uno de los economistas de mayor prestigio en la historia de nuestro país, poniendo sobre todo en relieve... A él siempre yo lo vi utilizar su conocimiento y su experiencia como un puente, que estaba dispuesto a cruzar para escuchar a los que tenían mucho conocimiento y mucha experiencia, pero que defendían propuestas diferentes. Eran las palabras de Pepa Bueno, la directora del País. El homenaje a Emilio Ontiveros deja claro que se va una de las figuras que ha remado siempre a favor de la economía en nuestro país. Que era un regalo para el pensamiento racional. Estaba lleno de lógica. No dramatizaba las situaciones, pero las diseccionaba como con un bisturí. Un acto de recuerdo, de homenaje, pero sobre todo de palabras de mucho cariño para el economista en un auditorio repleto de las personalidades más importantes del mundo de la economía y de las finanzas. El hecho, nada común, excepcional, de combinar, como combinaba Emilio, una sólida formación, una vida dedicada al análisis, a la investigación de la realidad económica,
con ser además partícipe de esa realidad. Y sobre todo especial la presencia de su familia y su otra familia, la de Analistas Financieros Internacionales, AFI, que a partir de hoy llevará también su nombre y que desde su entorno han definido como su pequeña criatura. Su mano derecha allí era Ángel Vergés. También quiso dejar muy claro una máxima que iba a estar siempre en el frontispicio, ¿no? Independencia de criterio desde el máximo rigor analítico. Es la foto del recuerdo de un auditorio repleto a un economista brillante que deja un recuerdo imborrable. Y en la contra de Hora 25. Tómate ya tequila, que se va la vitamina. Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Les va a salir cara la despedida de soltero a 11 jóvenes que van a tener que pagar los más de 7.600 euros con los que Renfe tuvo que indemnizar al resto de pasajeros de un tren que iban con ellos en un AVE Madrid-Málaga. Más de 700 euros por cabeza por haber descontrolado la fiesta antes de tiempo en el tren y haciendo que la gente llegase casi media hora tarde. ¿Abramos el melón de las despedidas, Javois? O cerrémoslo, porque abierto lleva demasiado tiempo y mientras tanto los trenes se siguen llenando, que esa es otra, ¿no? La necesidad de tener que ir a despedirse tan lejos, con lo bien que se está en casa. Hay que acabar con las despedidas de soltero porque de esta manera tan inteligente podremos acabar con las bodas y conseguiremos el objetivo principal, que es acabar definitivamente con los divorcios. Pero las despedidas, especialmente las despedidas unisex, son una tradición que sobrevive de cuando la novia o el novio efectivamente se despedían de verdad, se marchaban, se les ataban las latas al tubo de escape y a los tobillos. Era gente que se metía en el matrimonio como en un convento. Se le perdía de vista, no se volvía a saber nada de ella. Con los años, muchos años después, moría. Bueno, esos matrimonios dejaron de existir, pero sin embargo la parafernalia que les rodean, no. Así que ¿de qué te despides, alma de cántaro, si no te sacamos de encima ni casándote 4 veces? Si el concepto de matrimonio de nuestros abuelos ya se terminó, ¿qué necesidad hay de mantener esto? Bueno, yo tengo una teoría. En este país, querido amigo, cuesta más desprenderse de lo hortera que de lo arcaico. Un beso, Javois. Un beso, buen lunes, chao. Que tenía como fantasía erótica una despedida de soltero con Javois con los pantomima full. Me voy a quedar sin ella. Sí, yo prefiero no verlo, la verdad. También te lo digo. Pa' que no recaigas. Pa' que no recaigas más. Así ha sonado el baño de masas que se ha dado esta tarde Rishi Sunak, el futuro primer ministro de Reino Unido, inminente primer ministro, recibido hoy entre aplausos víteros de los diputados conservadores a los que ya lidera, básicamente porque es el único que, bueno, no que se haya presentado, pero es el único aspirante a suceder a Liz Truss que ha conseguido los avales necesarios, que eran muchísimos, eran 100 en una bancada de 300 y pico. Así que mañana el rey Carlos III le va a encargar a Rishi Sunak que forme gobierno y se convertirá en el tercer primer ministro del país en menos de 4 meses. No hay duda de que nos enfrentamos a un reto económico profundo. Ahora necesitamos estabilidad y unidad, y yo haré que sea mi máxima prioridad unir a nuestro partido y a nuestro país. Y esto es lo que ha dicho esta tarde Rishi Sunak. Ahora la clave está en saber qué políticas económicas pretende aplicar para conseguir esa estabilidad de la que hablaba. Y por sus obras las conoceréis. Él es un conservador fiscal que ya durante la pandemia, siendo ministro de Finanzas, aumentó los impuestos alegando responsabilidad para cuadrar las finanzas públicas. Ahora lo que se prevé es que, lejos de esa bajada de impuestos masivas que le costó la cabeza política a Liz Truss, todo apunta a que Rishi Sunak no bajará impuestos, pero sí aplicará recortes de gasto. Veremos en qué queda. Pero quiero escuchar vuestro análisis sobre las lecciones que se pueden extraer del sin Dios británico de los últimos meses. Marga, yo empiezo por ti. Hombre, me gusta que plantees el tema desde el punto de vista de elecciones. Los hechos son que el programa que plantea Truss costaba 46.000 millones de libras, que no explicó cómo lo iba a financiar y que los mercados sospecharon que eso iba a ser una inundación de deuda. Y las reacciones son, a mi juicio, 4. Primero, la reaparición de los bonos y del Fondo Monetario Internacional como vigilantes de la ortodoxia. Han estado mucho tiempo dormidos mientras los bancos centrales compraban la deuda pública que emitían los gobiernos, pero ahora han vuelto a reaparecer. Segundo, los mercados no son lineales. A mí me chocó mucho
que el coste del bono a 10 años del Reino Unido subió 100 puntos en una hora. La tercera es que las vulnerabilidades en los mercados aparecen no donde las esperas, sino donde no has mirado atentamente. Hasta ahora se miraba a los bancos. Donde se ha producido aquí ha sido en los fondos de pensiones que emiten en deuda. Y la cuarta lección es que la sostenibilidad de deuda, que es la clave de cualquier política ortodoxa, hay que mantenerla a largo plazo. El Banco de Inglaterra, el 14 de octubre, ha dejado ya de comprar deuda. Quiere decir que cualquier emisión de deuda tiene que ir a los mercados, y volvemos a donde empecé, que es que los mercados van a dictar sentencia. Esto por la derecha, pero había una comparación, no sé en qué periódico, me parece que era en The Guardian, decir que esto pasa por la derecha y de la izquierda, y se remontaba a Mitterrand, que en 1981 hace un programa de nacionalizaciones masivas del impuesto sobre el patrimonio que ahora gusta tanto, y de subir el salario mínimo muy por encima de la productividad. Eso acaba como el Rosario de la Aurora, y en 1983 tiene que cambia el primer ministro, que era Mogua, y cambia la política de la austeridad. Y eso fue la lección que aprendió Felipe González, pero en 1982 no hacer grandes alegrías izquierdistas cuando llegó a la Moncloa con 202 escaños. Pero insisto, el problema siempre es que los riesgos para la estabilidad financiera generados por la disfuncionalidad de la deuda pública son mortales. Esto lo decía muy bien un dramaturgo nuestro, Echegaray, que decía: el santo temor al déficit. Si gastos e ingresos a la larga tienen que estar equilibrados, que es lo que dijo Sunak. Si usted quiere bajar impuestos, tienen que bajar gastos. Iglesias. Hay una cosa que dice Margallo que es muy importante, y es que los mercados tumban gobiernos. Claro. Esa es una de las características principales de nuestros sistemas políticos, y es sin duda un déficit democrático. Es decir, ¿hay quien manda más que los gobiernos? Sí. Y son los mercados, normalmente tumban gobiernos de izquierdas, pero a veces, como en este caso, pueden tumbar también un gobierno de derechas, y en este caso se vuelven locos con las promesas populistas de que van a acabar con todos los impuestos del país. El segundo elemento de reflexión es que parece que el ciclo de los conservadores en el Reino Unido ha llegado a su fin. O sea, lo que dicen las encuestas en este momento, yo creo que es inapelable. Es una diferencia histórica entre los socialliberales del Labour Party y los conservadores, que yo creo que hará que cuando dejen votar a los británicos otra vez haya un gobierno de otro signo, y creo que eso podrá replantear algunas cosas de las que estamos viendo en Reino Unido en los últimos años. Carmen Calvo. A ver, habéis abordado, bueno, José Manuel más que Pablo, el asunto desde la perspectiva económica, que es mollar, nadie lo duda. Pero yo creo que esto viene más de atrás. Esto es una fórmula de hacer política de birlibirloque, es decir, de la mentira, de aquellos Brexit tenemos todavía estos lodos, una fórmula de mentir, una fórmula de proponer cosas imposibles, bajo impuestos, y no recorto gastos, o no digo que voy a recortar gasto, que voy a quitar prestaciones, con lo cual es imposible lo que estás diciendo, porque eso es una trampa letal, ¿no? Es una fórmula en la que han andado los conservadores durante muchos años, que ha conducido a toda esta situación completamente lamentable, y que tiene que ver, desde el punto de vista estrictamente político, con algo que le está ocurriendo a todas las derechas tradicionales en Europa, y es que se han radicalizado por completo. Se han ido a unos espacios para hacer política y a unas formas de hacer política que incluían mentir literalmente, para con el Brexit colocar al Reino Unido en un lugar completamente tremendo donde lo acaban de colocar, y ya para colmo ha sido todo esto. Y yo creo que la primera ministra saliente ha sido ya, en fin, el colmo, ¿no? En tanto en cuanto han tenido que ser hasta los mercados los que le digan que llevaba hasta con ese modelo de hacer política económica, con sus planes, al desastre económico a su propio país. El asunto está en si van a aprender la lección, independientemente de que estén en un final de ciclo, y van a volver a espacios mucho más centrados, a espacios donde muchas de las cosas que se hacen y que se dicen y que forman parte de aquella fórmula también que inició también Trump, que por cierto dejó una deuda también terrible,
si van a volver a recuperar ese espacio en la política, incluso con sus políticas económicas, con sus políticas de recortes, con sus políticas de no protección, o si no van a saber remontar esa situación, porque eso es lo que está ahora mismo la política en parte de Inglaterra. Lo de Italia ha sido ya increíble, a ver qué hace Meloni. Lo de Francia también, hoy en Francia se están debatiendo 2 mociones de censura, que por cierto no me gusta nada que se unan, la de la ultraderecha y la de la izquierda. Me parece que es una mala estrategia, pero creo que tiene más que ver con esto. O sea, ya llegamos a las propuestas bárbaras, mentirosas, imposibles. La única pena es que se lo hayan contestado mal los mercados por lo que se les venía encima que la propia gente en el Reino Unido, que ha reaccionado, pero que habría sido mucho más romántico que hubiera sido la gente la que hubiera estallado en contra de esta propuesta que hacía el Partido Conservador en su conjunto. Y vamos a ver ahora, Sunak tratará de ganar tiempo para remontar algo, pero además esto lo hace un partido que tiene la mayoría que tiene en la Cámara, es decir, que puede hacer lo que quiera, que es todavía más increíble la situación del Reino Unido. Bueno, vamos a ver, en cualquier caso, deberíamos de considerarlo políticamente como tocar fondo de una manera de hacer política que es mentir y decir barbaridades y llevar a la gente a una situación de confusión total. Por cierto, que el primer ministro también formaba parte de la fiesta de Boris Johnson, ¿eh? Y al también final formaba parte de la fiesta de Boris Johnson. Hizo caer a Johnson. Efectivamente, con su dimisión cae Johnson. No sé, ojalá significara que las aguas de los conservadores para hacer política también vuelvan a sus cauces, cosa que a mi campo, que es el campo, en este caso, de mi partido, pero también del laborismo, no nos importa nada, no nos importaría nada, porque esto es un disparate. Hacía Carmen un recorrido por el mapa de los puntos calientes ahora mismo en Europa. Claro, tenemos la crisis permanente británica, tenemos la extrema derecha tocando poder ya en Italia, Meloni primera ministra, en Francia, lo decía Carmen, esta tarde se han votado las mociones de censura al gobierno y ha sido llamativo que Le Pen ha votado a favor de la moción de censura de Mélenchon. Ella sabía que no iba a servir para nada, pero no deja de ser una táctica política, porque votas a favor de la moción de censura de Mélenchon, dejas a Mélenchon descolocado, obligas a los republicanos, que es el equivalente al PP allí en Francia, a salvar a Macron y te colocas como única posición efectiva o visible. Claro, Margallo, al final, entre los británicos, la extrema derecha italiana, el gobierno francés teniendo que aprobar presupuestos por decreto, al final, ¿quién nos iba a decir que España y su gobierno Frankenstein iban a ser un dechado de estabilidad, Margallo? Vamos, yo no creo que sean un dechado de estabilidad, es decir, ya lo he dicho aquí algunas veces, es decir, las medidas más estrella de este gobierno han salido por auténtica casualidad, es decir, el estado de alarma se convalida gracias al voto de Vox. Por cierto, el Tribunal Constitucional dijo que no lo era. La ley de reforma laboral, la contrarreforma laboral, sale porque un diputado nuestro se equivoca y ha dicho alguna vez que ya está en el mausoleo de los héroes del proletariado con Marx y con Lenin. Cuando llega el problema de los fondos europeos, que por cierto luego supongo que hablaremos de eso, la comparación entre Italia y España, porque el grado de ejecución de los fondos europeos deja mucho que desear, también sale por la abstención de Vox. Y los presupuestos salen porque van al techo de gasto más alto que hemos tenido en nuestra historia democrática, cuando parece que pintan la época de vacas flacas, si voy a la Biblia, y claro, ya se han garantizado el voto del PNV dándoles el cupo del quinquenio, supongo que en rebajas como el Black Friday. A los catalanes parece que ya se va, a los separatistas catalanes me refiero, ya se apunta que se va a diluir el delito de sedición para que vuelvan los que están fuera y no entre nadie en la cárcel, y luego iremos viendo la serie de dádivas que se hacen aquí. Si esto es muy sencillo, las crisis económicas son muy fáciles de resolver. Basta con tener dinero, y si no lo tienes lo dejas a deber y el que venga detrás que arree, y eso es lo que está pasando en este. Pero hablar de estabilidad de este gobierno me parece una licencia poética importante a estas horas de la noche. Yo creo que sí es un gobierno estable porque está apoyado en una mayoría parlamentaria plural, pero que ha demostrado que opera cuando tiene que operar. Unidas Podemos y el PSOE suman
154 diputados y en general cuando han tenido que llegar a acuerdos con la Esquerra Republicana, con Bildu, con el PNV, con formaciones de ámbito valenciano o de ámbito madrileño, han logrado hacerlo muchas veces. Yo creo que todas las veces que dejaron votar a los españoles entre el año 2015 en diciembre y las últimas elecciones en 2019 se volvió a repetir una mayoría, que es verdad que es una mayoría que le costó mucho aceptar al Partido Socialista, pero que es una mayoría que se repetía sistemáticamente. Es verdad que hay un gobierno de coalición que tiene que negociar sus cosas internamente y que después ese gobierno de coalición tiene que buscar apoyos en otros socios parlamentarios, pero normalmente cuando los ha ido a buscar y sobre todo cuando ha ido a buscarlos con políticas de izquierdas, los ha encontrado y aquí están los resultados y creo que efectivamente comparado con otros gobiernos europeos, el nuestro ha demostrado ser mucho más estable en un contexto además muy difícil de pandemia y en un contexto como el que estamos viviendo ahora. Creo que es algo que hay que normalizar en nuestro país. Calvo. A mí me parece que estamos viviendo una legislatura completamente fuera de lo común, que el gobierno va a hacer sus terceros presupuestos. Yo recuerdo al gobierno del Partido Popular que pudiendo no hacían presupuestos, que yo creo que es una vara de medir importante de la estabilidad de un gobierno y de la potencia de un gobierno, pero yo sobre todo veo estable el gobierno de Castilla y León. Este es el que veo estable. Lo veo tan estable que creo que no han hecho ni una ley todavía. Porque la estabilidad te debe de dar una cosa así como de parálisis importante cuando metes a la ultraderecha dentro de tu gobierno con los disparates consabidos de muchas cosas de las que ya allí están ocurriendo y entonces a lo mejor el modelo tiene que ser ese. Tenemos que meter a alguien que no cree ni siquiera en las autonomías para no poder hacer absolutamente nada, ni siquiera el circo que han montado este verano con lo de los incendios cuando se estaba quemando, todo lo que se estaba quemando y estaba ocurriendo, todo lo que estaba ocurriendo, porque a lo mejor eso sí es estabilidad, tendríamos que pensárnoslo. Yo considero que es estabilidad frente a las dificultades, frente a la fragmentación del voto y la diversidad política que existe ahora y que existe en cualquier país del mundo, sacar adelante no solamente unos presupuestos que ejecuta, sino una actividad legislativa que tiene este gobierno absolutamente increíble. De cumplir el programa legislativo, de sacar adelante, en fin, con las fórmulas normales de tener que hablar con mucha gente y con las fórmulas normales de considerar, evidentemente, la situación que hemos tenido que afrontar. No lo sé. A lo mejor eso tiene mucho más que ver con la estabilidad que con esto. Sin mencionar que Andalucía se tuvo que ir a las urnas porque el socio no formal, pero sí detrás en las bambalinas, que era Vox también, no consintió que hubiera presupuesto. No lo sé, habría que analizar qué cambios se están produciendo en la política española para utilizar la palabra estabilidad, en fin, con un poco más de registro. Margallo, están tomando muchas notas. No, vamos a ver, respecto a Pablo, las últimas elecciones que yo recuerdo han sido Murcia, Madrid, Castilla, León y Andalucía. Entonces ha ganado el Partido Popular. Si vamos a tendencias, estas son las más recientes. Las catalanas se te suelen olvidar, Margallo. Estamos en eso, ya llega. Estamos en eso. Luego, que a mí, Carmen, que aceptar los votos de Bildu hasta para llevar la época predemocrática hasta 1983 gobernando Felipe González me abre de cesiones. José Manuel, tú sabes no me interrumpas no por lejos eso. Que estés, yo no te he interrumpido. No, que no estoy lejos, que Zaragoza no está lejos. Bueno, no, lo que está lejos es Madrid. Pero lo que te quiero decir es que déjame decir que tú debes estar entusiasmada de aceptar las enmiendas de Bildu a la Ley de Memoria Democrática, debes estar encantada que no se aplique la ley en Cataluña ni las sentencias en materia del 25% del español. Es un problema de Estado de Derecho, de cumplir la ley, tan revolucionario como eso, cumplir las leyes. Y luego, en el tema económico, te insisto, es muy sencillo. Si tú me quieres vender una casa en 100.000 y yo te pago 120.000, naturalmente que me la pagas y me dejas el aparador del comedor. Es decir, es que este presupuesto, insisto, es el más caro de la historia y todavía no hemos empezado el plazo de enmiendas, que esto ya va a ser una especie de piñata. Cuando eres un gobierno responsable y dices, de aquí no voy a
a pasar, si tengo que pasar y no tengo el dinero, no se aprueba el presupuesto, punto. Eso es administrar. Es que como no os veo, José Manuel, lo del aparador me ha encantado. Es que estoy seguro. Oye, me han dado recuerdos para ti. ¿Quién? Pérez Henares, que es Cheni, que es muy amigo de tu hermano. Mi hermano. Y mira que este era rojo y a base de leer se ha convertido, vamos, está a la derecha del PP, ¿eh? Bueno, pero lo del aparador te lo apuntas ya para siempre. Hace 1000 años que no escuchaba lo del aparador. No, me ha encantado lo del aparador, me ha encantado. Y luego yo el entusiasmo me lo guardo yo para las cosas que yo vea que me interesan a mí del entusiasmo. Tú sabes perfectamente que estos presupuestos son presupuestos para un año en las que todas las previsiones, incluso buenas para España, no, José Manuel, eso no hay siendo una verdad, me parece una frivolidad. Bueno. Sí, siendo una verdad me parece una frivolidad, te lo digo en serio, sobre todo en esta coyuntura, donde sabes perfectamente que aunque las previsiones para España no son malas y desde luego no son tan catastróficas como para otros países, será un año 23 muy, muy complicado por causa de la invasión de Putin en Ucrania y todo lo que ha traído consigo. Sabiendo eso, ¿qué tipo de presupuestos tiene que hacer un gobierno como este? Unos presupuestos que protejan a la gente de lo que se va a venir. Tú sabes además perfectamente que el fuelle de enmiendas con el que se puede negociar tiene también, no solamente tiene un tope sobre los cálculos que la ministra haya hecho de equilibrio en el presupuesto, sino que además tú sabes que es un fuelle relativamente pequeño para la envergadura de los capítulos de un presupuesto. Tampoco vale que digamos esto porque algunos de nuestros oyentes no se merecen que le digamos que ahora va a negociar las enmiendas con prácticamente todo el presupuesto abierto para acrecentarlo, porque eso no es así. El fuelle que se mueve en las enmiendas, por mucho que tengas que negociar, es relativamente pequeño. Y claro que hay que hacer un presupuesto como este, porque si no es que dejamos a este país absolutamente desprotegido en el año 23. Iglesias. Menos mal que no nos ha cogido con vosotros, porque lo que vosotros hicisteis fue dejar a la gente tirada en aquella crisis. Venga, así que Pablo claro que son Iglesias. estos presupuestos. Tú estabas en el gobierno que vamos a escuchar a Iglesias. O sea, yo nosotros creo que no hicimos no eso. Es demasiado diferente a lo que estamos viendo en los dos presupuestos anteriores que aprobó este gobierno. Son presupuestos expansivos, con una vocación además de protección social con pocos precedentes en la historia de nuestro país, que cuestan sangre, sudor y lágrimas, con tensiones enormes entre Podemos y el Partido Socialista para llegar a un acuerdo, y después de eso entramos en una fase no menos difícil, a la que yo no le quitaría importancia, porque si hacemos eso es probable que Esquerra Republicana y otros socios digan así, que lo de ahora va a ser coser y cantar, pues se van a enterar. Que ahora hay que negociar con otras fuerzas políticas para sacarlos adelante y que eso lógicamente pues implicará cambios y modificaciones, pero yo creo que prudentemente hay razones para ser optimistas y que este gobierno ha demostrado una vez más en la ley de leyes, en los presupuestos, que cuenta con apoyos suficientes para gobernar. Claro, negociando primero internamente y después llegando a acuerdos con otros socios, lo que implica, pues lógicamente, aceptar otras propuestas. ¿Estos van a ser los últimos presupuestos de la legislatura? Mi tesis ya la conocéis. O sea, yo creo que pues es que tu tesis es que hay elecciones dentro de 4 meses. Sí, yo llevo diciendo años que creo que es muy difícil, con lo que dicen las encuestas respecto a las municipales y las autonómicas, que con el argumento este de la presidencia europea, Sánchez, que es quien tiene la decisión en el último momento, quiera llevar las elecciones al mes de diciembre. Yo creo que lo que operará en su cabeza será un razonamiento parecido al de 2019, donde llevó las elecciones generales un mes antes de las municipales y las autonómicas. ¿Por qué no hay ni un solo indicio de que esto va a ocurrir? Porque en el momento en el que el presidente enseñe medio dedo meñique del pie izquierdo sobre que esa puede ser una de sus intenciones, pues eso tendría consecuencias inasumibles. Pero entrando en su cabeza, yo creo que ese es un escenario que se valora, porque creo que las encuestas son muy difíciles para la izquierda en municipales y autonómicas, y no descartaría, sobre todo en un contexto de un invierno muy difícil, que podamos ir a unas elecciones en abril. Otra de las opciones es que vayamos a las elecciones en diciembre. Yo, conociendo al presidente, creo que se guarda la carta de abril. ¿Lo contemplas, Carmen? No.
Yo ahora mismo no lo contemplo, entre otras razones porque mirando ahora el campo de nuestro principal adversario político, que es para nosotros el Partido Popular, toda esta maniobra de que Feijóo llegaba de Salvador, en fin, rayando la perfección después de todo lo que les ocurrió, se va desinflando por días. Eso se va desinflando por día. Yo creo que la operación de Feijóo era una operación rápida. Eso tenía que funcionar de manera rápida. Yo creo que él incluso en algún momento se lo creyó, ¿no? Que eso tenía que ser un desgaste rápido. Pero ahora eso no está así. Feijóo está teniendo que vivir en sus carnes la primera línea de combate de la política nacional, que no es fácil, la dureza de la política en nuestro país, que es bastante importante, y luego poniendo de manifiesto sus contradicciones y sus fórmulas, de las que cada semana sale peor. Creo que hay una contradicción, Carmen. Si Feijóo está tan desfondado como dice el CIS, ¿por qué no convocáis mañana? No, pues porque yo justamente por eso creo que las perspectivas electorales de la izquierda en general, pero ahora hablo de nuestro partido, son bastante mejor de lo que parecen, porque nuestro electorado es mucho más silente y está mucho más desmovilizado siempre que el de la derecha, que ha llegado a su tope con aquel primer momento de la llegada de Feijóo, y yo creo que eso también tiene que estar pesando en los análisis, sobre todo porque tenemos presupuestos. Si es que tener presupuestos es bastante importante, y porque creo en este sentido que aguantar una legislatura en la que todavía tienen que dar buenos resultados algunas cuestiones también es importante. Yo no lo tengo eso en absoluto claro. Sé que Pablo lo dice de vez en cuando, y lo dice evidentemente porque lo analiza y lo cree, y yo eso no lo tengo en esa dimensión tan clara. Margallo, ¿tú cómo lo ves? Vamos a ver, mira, los presupuestos, para empezar, parten de una premisa rigurosamente falsa. El gobierno cree que vamos a crecer un 2,10. La OCDE dice que 1,50. Y Funcas, que no es una institución neutra, su presidente se llama Carlos Ocaña, que es el que hizo el libro de segundo autor figura Sánchez Pérez Castejón, que se llama La nueva diplomacia económica española, dice que un 1%. Cuando tú creces menos de la mitad de lo que te han dicho, quiere decir que todo el resto de las previsiones están construidas sobre arena. Luego, yo me encanta que tengas esta compasión tan cristiana por lo que le está pasando a Núñez Feijóo después de las elecciones que hemos tenido, y que vosotros, insisto, habéis perdido 4 autonómicas de 4, lo cual me hace prever que te olvidas de las catalanas, bueno, pues, de 5-4 seguís avanzando de derrota en las más difíciles las catalanas, vale. José Manuel, que allí es que no Carmen, tenía a nadie. Yo me encanta que tengas este optimismo. Es que allí no tú no has sido con alguno de tus compañeros una viuda hindú dispuesta a incinerarse en la pira del marido, pero ahora me hablas que de derrota en derrota hasta la victoria final. Pues sale, enhorabuena. Pero que no se te olvide la palabra victoria, ¿vale? Porque te la recordaré. No. De derrota en derrota hasta la victoria final. Pero mira, José Manuel, en el contexto, porque vosotros, una de las cosas que hacéis... Nosotros estamos contentos, Carmen. Ya a mí se me nota en la cara, si tú sabes que yo soy transparente. Eso a ti por lo de la aquelarre del otro día. Una aquelarre centrista me encantó. Lo de la aquelarre del otro día ya sé que te puso y todavía te dura, pero que además a mí me parece muy bien, porque yo quiero que estés feliz. Pues estoy, Carmen, pues tranquila. Pues todos felices. Nos vamos a publicidad, más felices que nada. Hora 25. Hora 25. Aimar Bretos. El Partido Socialista no aclara a esta hora si esta semana volverá a pedir una prórroga para la ley trans o si favorecerá que se desbloquee ya la tramitación. La mesa del Congreso tiene que decidirlo el miércoles, tiene que votarlo el miércoles. Si se vuelve a ampliar por 6ª vez el plazo para presentar enmiendas a esta ley, una ley que salió del Consejo de Ministros del Gobierno de Coalición, impulsada por el Ministerio de Igualdad, y que está generando una división profunda entre distintos sectores socialistas. Y hasta ahora, como digo, el PSOE no aclara qué va a hacer esta semana. Si va a alargar aún más la tramitación de ley
pidiendo una nueva prórroga, cosa que ya provocó la semana pasada la renuncia de Carla Antonelli a su militancia socialista, o si va a acelerar la tramitación del texto. Mariola Lourido, buenas noches. Buenas noches, Aimar. El PSOE mantiene la incertidumbre, no explica lo que hará a menos de 48 horas para que se reúna la mesa del Congreso o se cierre el plazo de enmiendas. Fuentes del partido insisten en que todavía no han decidido si darán vía libre a la tramitación de la ley o si pedirán más tiempo para enmendar algunas cuestiones, aunque no la fundamental, la autodeterminación de género, que enfrenta a la dirección con las feministas. La portavoz del PSOE, Pilar Alegría, señala: es que nuestros adversarios, nuestros enemigos, no están dentro de casa, sino enfrente, con la ultraderecha. Porque ellos sí que han venido a la política claramente, con mensajes muy claros, en contra de las mujeres, en contra de esos derechos que hemos peleado duramente hombres y mujeres. Las feministas históricas del PSOE han pedido una reunión urgente con Pedro Sánchez. Lamentan la falta de debate y de diálogo sobre la ley y que los cambios que promueve el partido sean mínimos. El socio de gobierno sigue con la presión. Mientras el PSOE se lo piensa, Igualdad reitera que no puede haber más retrasos para que la ley pueda aprobarse antes de que termine el año. Y quien ha marcado posición en este debate entre socialistas a cuenta de la ley trans ha sido el expresidente Zapatero, que impulsó las leyes contra la violencia de género, la del matrimonio homosexual, y que ahora respalda la ley trans. La ley trans y el debate feminista que tenemos entre el feminismo es un debate generacional. Nadie cuestiona el mérito que la generación de Carmen Calvo ha hecho en la aportación de España, incluso con mi gobierno, ¿no? Pero a cada derecho se abre la puerta a nuevos derechos. Y esos nuevos derechos están claramente en estos momentos respaldados y apoyados, como los que contiene la ley trans, por una generación nueva que tiene una visión distinta. La generación de mis padres, cuando llegó la ley del matrimonio homosexual, pues los más moderados abrían los ojos y te miraban, me miraban, y me preguntaban. Claro, no fue la causa de su generación. Y ahora hay otras causas. Yo, por supuesto que el feminismo tiene que tener unos buenos anclajes, pero no, de verdad, no pienso que la ley trans afecte a lo que puede ser la gran aportación del feminismo a la democracia y al bienestar y a los derechos de las mujeres. Carmen, por alusiones, este es un debate generacional, como dice Zapatero. Primero tengo que decir que no hay un feminismo histórico igual que no hay un socialismo histórico. O sí, o para las dos cosas que definen mi partido o solo para una. Ya estaría raro que el socialismo que es anterior estuviera boyante y juvenil y el feminismo estuviera ya que tiene una parte caduca y otra no sé cuál, ¿no? Esto no es así. El feminismo es el tronco de la democracia ahora mismo, porque briega con la igualdad más importante de la vida, que es la que hay entre hombres y mujeres, y con los déficits, con la injusticia histórica con las que las mujeres aparecemos en las democracias del siglo XX. Esto es mucho más profundo y mucho más complicado que las simples cuestiones que pasan evidentemente en los relevos generacionales. Ojalá fuera simplemente eso. En el matrimonio entre personas del mismo sexo, no se toca nada importante, entre otras razones, tal como dijo el Tribunal Constitucional, porque la propia Constitución no dice en ningún sitio que se tengan que casar hombre con mujer, mujer con hombre, y que excluya que se puedan casar dos personas del mismo sexo. Aquel fue un planteamiento absolutamente constitucional que abría la puerta a algo en lo que el Estado no se tiene que meter, que es si a ti te gusta un sexo o el contrario. Ahora estamos delante de otra cosa mucho más complicada, muchísimo más complicada. Entre otras razones porque afecta a la infancia. Y como afecta a la infancia, es mucho más complicada a la infancia y a la adolescencia. Así que, dicho esto, a mí me parece que no es forma de abordaje esta, no hay un feminismo histórico ni clásico. Igual que no hay un socialismo histórico ni clásico. Hay dirigentes de una edad, de otra edad, que estuvieron, que van, que vienen, que pasan, que tratan de colocar al partido en las líneas en las que el partido ya se ha colocado desde hace ya 2 congresos, pero sobre todo en el último, en que somos tan socialistas como feministas, porque no se puede ser en el siglo XXI socialista sin ser feminista, porque es no querer entender qué cosas iguales y qué cosas diferentes le pasa a más de la mitad de la población. Así que esto va de otras profundidades. Luego, yo no sé, porque esas cosas no están en mi ámbito como presidenta de la Comisión de Igualdad, si se amplía o no se amplía el periodo de enmienda. Lo que sí digo es que una ley
que va a afectar al artículo 14 y 15 de la Constitución, que va a afectar a derechos muy importantes, sí que requiere que entre todos saquemos la mejor ley posible, y eso requiere evidentemente un poco de reflexión, sobre todo como un partido como el mío, que ha hecho todas las leyes de igualdad de este país hasta esta legislatura, que todas han sido sometidas al escrutinio del Tribunal Constitucional y que todas han salido bien paradas. Es decir, que el mensaje político, pero también jurídico, es que hemos sido capaces de interpretar bien. A mí me gustaría que ahora también fuéramos capaces de interpretar bien. Y repito, en esta ley hay cambios de conceptos importantes, que son conceptos jurídicos, además de políticos, porque todos los conceptos jurídicos lo son políticamente también, y sobre todo porque hay un espacio importante que es lo relativo a los menores. En fin, que habrá que hacer una buena ley, una ley segura, rigurosa y garante, lo más pronto posible, y que se ha abierto un debate, no solamente entre unas situaciones y otras, que se nos ha abierto un debate también en la sociedad española, donde parecía que no había debate, que nadie estaba entendiendo muy bien de qué iba esta ley y qué contenidos tenía. Mucha gente va descubriendo que tiene cosas muy importantes, que hay que abordarlas con el rigor que les corresponde. Carmen, pero siendo complicado cuando dices hay que hacer una ley rigurosa y garantista, la ley que salió del Consejo de Ministros, del que tú formabas parte, de ahí salió en primera vuelta, pero el texto no era riguroso y garantista. No, es que el texto que ha llegado ahora a la Cámara no era ese. Esto es lo primero que hay que decir. Yo estoy en una ley que es de la ministra Irene Montero, ella misma lo dice días después, ¿no?, que es una ley que ha negociado con el ministro de Justicia. Creo que a esa rueda de prensa salió también el ministro de Justicia, y ese texto que pasa en primera lectura, yo luego ya salgo, yo ya no tengo que estar, ni estoy, ni nada, ¿no? No es exactamente el texto que luego ha llegado a la Cámara, porque esa ley luego va otra vez en segunda lectura y tuvo cambios. Algunos de ellos, evidentemente, y también importantes esos cambios. Bueno, pues ahora llega un texto que no era aquel, y en fin, en el Parlamento habrá que verlo, ¿no? Por ir al fondo del asunto, Carmen, ¿tú eres partidaria de la libre autodeterminación de género? Vamos a ver, es que yo no voy a debatir sobre los contenidos hasta que mi grupo diga qué es lo que va a hacer. Porque es que yo soy una diputada del grupo, de mi grupo parlamentario. Pero tendrás opinión. Hombre, claro que tengo opinión. Y en este momento que mi grupo, con el grupo parlamentario Unidas Podemos, siendo socios de gobierno, pues imagino que estarán hablando para ver cómo abordar la tramitación que a la ley le queda, no voy a ser yo. Yo lo que sí digo es que este debate es lógico que lo tengamos, por la materia que tenemos. Esto no es cualquier cosa. Por la materia que esto tiene debate. Lo ha tenido en todos los países. En todos los países donde se ha hecho una legislación parecida ha habido grandísimos debates con este asunto. Porque son temas, repito, muy complicados, muy profundos, y algunos de ellos irreversibles. Segundo, muchos de los países que han hecho legislaciones de esta naturaleza, algunos los han revertido luego. Algunos también lo han hecho. Sin ir más lejos, a la ex primera ministra, cuando era ministra de Igualdad, sacó una legislación adelante que luego tuvo que revertir, o lo que acaba de hacer Finlandia y Suecia. Quiero decir que hay también en el derecho comparado experiencias de las que también tendríamos que aprender y mirar. ¿Te dolió que Carla Antonelli dejara el PSOE? Sin comentario ninguno, vamos. Sin comentario ninguno. Mi partido tiene unas resoluciones muy claras. Estamos en contra de la regulación de la prostitución, en contra de los vientres de alquiler, estamos por hacer una ley LGTBI. Yo estoy con mi partido, no defiendo ninguna de esas cosas. Es decir, que en este sentido cada quien toma sus decisiones. Yo, en términos personales, no me gusta nunca moverme en la política, me gusta moverme con las ideas y con los argumentos y con las cosas que tengo, y lo que quiero decir es que esta ley llega ahora a su trámite. El texto que llega es el texto que tenemos que someter a debate. Mi grupo parlamentario está en este momento haciendo las reflexiones que correspondan acerca de cómo abordar una legislación que, viendo cómo se ha movido el derecho comparado, nos sirva también de parámetro. Y en este año, pues también, al menos yo, y me consta que otras muchas compañeras y compañeros varones, en mi condición de presidenta de Igualdad, tengo que recibir a mucha gente que piden verme. Bueno, pues tal, yo he recibido a muchos
técnicas, es decir, psicólogas, psicólogos, psiquiatras, profesionales sanitarios, profesores, profesoras, familias, mucha gente, con muy diverso tipo de abordaje de la situación que me las han venido a contar. Yo creo que es una materia complicada que requiere que la abordemos en las mejores condiciones posibles, pero esto no es comparable con el matrimonio homosexual. En el matrimonio homosexual tú sigues sin alterar para nada tu identidad, y lo único es que la ley civil te permite que efectúes un contrato de ayuda, porque el matrimonio es un contrato de ayuda con alguien de otro sexo cuando la Constitución, eso a la vista está, no lo impide. Aquí estamos en otras cosas mucho más complicadas y que afectan mucho más jurídicamente a la vida, y que además han existido siempre, porque siempre han existido personas transexuales, personas con problemas de disforia de género, es decir, que es una materia que existe y que hay que abordarla, evidentemente, pero no tiene nada que ver. Lamento mucho que el presidente Zapatero lo plantee en esos términos, porque no tiene nada que ver. Claro que en estos momentos las generaciones más jóvenes tienen otras fórmulas de vivir las relaciones, las identidades, la sexualidad, por supuesto que sí, pero tiene más harina que todo eso, y yo creo que el presidente ahí lo ha expuesto de una manera un poco simple. Y desde luego lo que no es de recibo es que haya un socialismo sin tiempo, sin edades, y que el feminismo en el partido vaya a tener primera parte histórica y segunda parte presente, cuando todavía a estas alturas, hoy hemos vuelto a acreditar que hay una mujer asesinada por violencia de género. Es decir, porque era mujer la han asesinado. Cuando eso sigue ocurriendo, me parece que este año ya son 34 o 35, no va a haber un feminismo caduco. No va a haber un feminismo que está peleando por los derechos de las mujeres, cuando todavía las mujeres ni siquiera somos dueñas estrictas de nuestro cuerpo, que se debate sobre si la prostitución es un trabajo, que se plantean los vientres de alquiler como un negocio, que se discute nuestro derecho al aborto, que lo ha hecho el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, cuando todavía ni siquiera somos dueñas enteras de nuestro cuerpo, que es el soporte de nuestras vidas y de nuestra condición de ciudadanas en cualquier lugar del planeta. No hay un feminismo que ya esté caduco, ni clásico, ni histórico. Lamento mucho que en esos términos se pronuncie nadie. Carmen, me quedo sin saber si estás a favor de la autodeterminación de género o no, que eso sí que está tal y como salió del Consejo de Ministros cuando estabas tú en primera vuelta. Eso no se ha cambiado. Tampoco está tal y como salió. Tampoco está tal y como salió. ¿En qué se cambió Repito, eso? No, es que tengo el compromiso con mi grupo parlamentario de respetar el trabajo que se está haciendo ahora mismo. Tampoco está como salió. Porque usted sabe que, tú sabes, Aymar, y que como no os tengo delante, en la autodeterminación de género están los asuntos de la reversibilidad. Eso está totalmente alterado, y eso altera mucho el principio de ese concepto, por ejemplo. Venga, que están levantando que aquí. Es que el texto que llega a la Cámara no es el texto que pasó en la primera lectura del Gobierno. Están levantando la mano Iglesias y Margallo. Venga, Pablo. ¿Qué significa ser trans? Ser trans significa que no te identificas con el sexo que te han asignado al nacer. ¿Qué es lo que viene a hacer esta ley? Pues que tú puedas determinar libremente cómo te identificas sin que te obliguen a hacerte una vaginoplastia o sin que consideren lo que te pasa como un problema o como una enfermedad o como una patología. ¿Esto generaba algún problema en España? Que la gente pudiera decir, mire, es que yo cuando nací dijeron que era esto y yo soy otra cosa. Ningún problema. De hecho, se aprobaron 19 leyes trans en comunidades autónomas y las votaba todo Cristo, el PP, el PSOE, Podemos, Bildu, Esquerra Republicana. De las encuestas disponibles que hay, una del GESOP para El Periódico, que no es un periódico sospechoso, yo creo que de posiciones pro Podemos, se decía que el 87% de los españoles estarían de acuerdo con los planteamientos de la ley trans. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Lo que ha pasado aquí es que un sector del PSOE, que a mí me da igual que si son señoras de una generación o de otra, o si son hombres o si son mujeres, con lo que tienen un problema fundamental es con la autodeterminación de género. Porque entienden básicamente que haya personas que decidan, mire usted, es que yo nací de una manera determinada pero me considero mujer. Consideran que eso está mal y que eso supone borrar a las mujeres, que eso no se puede consentir. Y esa es la clave del debate y el corazón del debate. O sea, consideran que la existencia de Carla Antonelli como mujer borra a otras mujeres. Y ese es el debate. Y sobre eso
Yo creo que es sobre lo que habría que debatir cuando se tuvo que debatir, porque la ley ya está pactada y salió adelante. ¿Qué es lo que yo creo que va a pasar? Creo que no va a pasar nada, porque creo que el Partido Socialista no se puede permitir ponerse en contra a buena parte de la sociedad y en particular hacia todo el colectivo LGTBI que está a favor de esta ley. Y creo que eso va a generar muchísimas tensiones dentro del Partido Socialista. Y ellos verán, si el Partido Socialista quiere presentarse ante la sociedad como un actor político que ha boicoteado la ley trans, eso seguramente lo terminarán pagando en la manifestación del orgullo y en las elecciones. Que alguien como el expresidente Zapatero haya salido de manera tan inequívoca, una persona que es un referente de avance en los derechos del colectivo LGTBI, a decir déjense ya de tonterías, saquemos adelante ya la ley trans, creo que tiene que ver con un debate interno que está habiendo muy intenso y no sé lo que ocurrirá. Los diputados y las diputadas del PSOE ya decidirán lo que votan y si votan con contra los derechos de las personas trans o cumplen lo acordado. Yo creo que no se lo pueden permitir. Pero si entienden qué es lo que tienen que hacer, si en el PSOE dicen no vamos a cumplir este acuerdo que firmamos, vamos a votar en contra de los derechos de las personas trans, pues buena suerte. ¿Quieres contestar, Carmen? Sí, Aimar. Vamos a ver, voy a empezar por el final. En nuestro acuerdo de gobierno estaba, nosotros lo llevamos en el programa electoral, hacer una ley LGTBI. Lo que no se negoció nada fueron los contenidos. En este caso, en el acuerdo de gobierno había cosas que estaban muy pormenorizadas, muy detalladas, ¿no? Tanto en la producción legislativa como en otras cuestiones de decisión política. En este asunto solo se acordó que haríamos una ley. No se bajó a ningún tipo de detalle del contenido, por lo tanto el contenido había que trabajarlo y negociarlo luego. Vaya por delante porque no hay ningún incumplimiento de ningún tipo de momento, porque de momento lo que hay es un texto que se está debatiendo cuando no había ningún acuerdo previo, repito, de contenidos. Esto lo sé porque lo llevaba por doble vía. Primero porque era la secretaria federal de Igualdad en aquel momento y porque estaba de vicepresidenta en la legislatura anterior al gobierno de coalición. Dicho esto, a mí me extrañaría mucho que el 87% de los españoles hayan leído un texto tan complicado como ese, que cuando yo le pregunto a algunos diputados y diputadas de diverso tipo, es decir, diversos grupos, cuando en muchas conversaciones con ellos les trato de decir, no saben exactamente en terminología y en concepto de lo que estamos hablando. Me extrañaría muchísimo que el 87% de este país supiera de verdad el contenido de esa ley, más allá de que se puede vender en términos muy sencillos, pero a lo mejor también muy engañosos. Porque no es lo mismo hablar de adultos. Claro que hay gente que no se siente cómoda con su identidad. Ha existido toda la vida y hay que encontrar salidas para esas situaciones, claro. Pero aquí estamos hablando también de qué hacer con los niños y con los adolescentes. En algunos casos, adentrándonos en su cuerpo físicamente, quiero decir, teniendo... Claro que la Organización Mundial de la Salud dijo hace ya mucho tiempo que había que despatologizar la disforia de identidad que una persona tuviera. Claro que sí. Pero eso no puede conducir a algunas decisiones jurídicas. A unas sí y a otras no. A mí me extrañaría mucho que todos los españoles para ese dato demoscópico supieran de verdad esto, porque la prueba del algodón de este asunto es que en países donde este debate se ha abierto, se ha cerrado, se han hecho leyes, algunas leyes no son tan avanzadas como la nuestra y en otros casos han dado marcha atrás en algunas cuestiones, que en la práctica han dado problemas muy importantes, particularmente para los adolescentes y para los niños, que me parece que es un espacio que hay que cuidar particularmente. O por ejemplo con los temas de la reversibilidad. Claro, hay países como Portugal o Bélgica que dicen no se puede revertir uno. Una vez que te cambias es una sola vez, no puedes estar revirtiéndote continuamente de identidad. Porque lo que hay debajo de eso es otra cosa, no son los problemas de identidad que hay que resolver o las disforias. Debajo de eso hay una teoría queer, transhumanista que ya está superando. Y sobre todo hay una cosa, nadie puede negar la existencia del sexo. Nuestra Constitución habla de sexo en el artículo 14. Venga, Margallo. Nadie puede discutir eso. Yo voy a ser mucho más breve que mis dos colegas de tertulia. Primero,
ya ha empezado mal. O sea, Pilar Alegría habla de enemigos en política. La transición consistió en enterrar la palabra enemigo. Donde había enemigos, hubo adversarios. Hasta ahí, ahora, hasta este momento. Segundo lugar, Zapatero es el personaje más relativista que yo he conocido en la política española. Te voy a citar una frase que literal del prólogo de Zapatero a un libro de Jordi Sevilla que se llama De nuevo socialismo. Zapatero dice: en política no hay ideologías. Y dice literalmente: ideología significa idea lógica. Y en política no hay ideas lógicas. Hay ideas sujetas a debate que se aceptan en un proceso deliberativo, pero nunca por la evidencia de una deducción lógica ante las que allanar las facultades críticas. Si en política no hay principios, si en política no hay valores, si en política no reina la razón, todo es posible y todo es válido. Lo que yo puedo aportar aquí es que esta ley no tiene ni consenso jurídico, ni consenso científico, ni consenso social. Consenso jurídico: hay dos organismos que tienen que informar. Son informes preceptivos, pero no vinculantes. El Consejo de Estado sostiene que todos los menores deberían contar con el aval de un juez y no solo los de menos de 14 años. El Consejo del General Judicial indica que la autodeterminación de género solo puede ser efectiva a partir de los 18 años, pues igualmente avisa que la falta de madurez obliga a la protección del interés superior del menor. Y aquí estamos hablando de eso. Desde el punto de vista científico, ya sé que no me vas a dejar leerlo, pero tengo aquí los avales de la Sociedad Española de Psiquiatría, del Colegio Mayor de Asociación Española de Psiquiatría, de la vicepresidenta del Colegio de Médicos de Madrid, la Sociedad Española de Endocrinología, así para decir, por lo menos nadie me negará que no hay consenso científico y tampoco hay consenso social. Y esto es de una envergadura tal que exigiría esos tres consensos. Que el problema es antiguo. Hay una frase de Unamuno muy antigua que dice: no hay nada más triste que un hombre en cuerpo de mujer y en mujer en cuerpo de hombre. Es verdad que hay situaciones de dolor que hay que resolver, pero hay que resolver con criterio. Y desde el principio de los tiempos de derecho romano se habla de capacidad de obrar, que es la aptitud para celebrar negocios y actos jurídicos, la capacidad de discernir, y dejar a un menor sin ningún tipo de protección cuando está en una bruma importante en esta materia, me parece peligroso. Venga, tiene la palabra Iglesias y Calvo, se la doy ahora mismo, hora 25. El Partido Popular es de las leyes que revertirá. Y ya se ha confirmado, Unai Emery se va a Aston Villa. Manu Carreño, buenas noches. Así es, hola, Aimar Bretos lo ha confirmado ya el Aston Villa, también el Villarreal. Es oficial, mañana será presentado en rueda de prensa y el jueves tiene partido de la Conference League. Así que deja el Villarreal, tenía una cláusula de 6 millones, la paga el club inglés y Emery hace las maletas. Ya estuvo a punto de irse al Newcastle, no se fue, ahora sí que se va al Aston Villa. ¿Y quién llega al Villarreal? Está a punto de cerrarse Quique Setién, que recordamos desde que entrenó al Barça no ha dirigido a ningún equipo. Está a punto de hacerse oficial que Setién será el recambio de Unai Emery. Y en la jornada 11ª acaba de terminar el Celta 1, Getafe 1. Hasta luego, Manu. Adiós, Aimar. La ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches, ropa para afrontar un día de lluvia en Galicia, durante la tarde en Castilla y León, pero en la mayor parte del país, ropa de verano para mañana por la tarde, y es que empezarán a subir las temperaturas, va a durar unos cuantos días esta nueva situación más propia del verano, de este verano que parece eterno. Máximas de 25 a 30 grados serán habituales en prácticamente todo el país, menos en los sitios que hemos dicho que llovería, pero incluso en el valle del Guadalquivir se superarán los 30 grados. A esto hay que añadir que la próxima noche sí que va a refrescar un poco y que mañana el viento va a soplar fuerte en la mayor parte del país. Hasta mañana, Carbó. Adiós. Hora 25. Aimar Bretos. Lo dicho, estaban pidiendo la palabra Iglesias, Calvo y Iglesias. O sea, a propósito de los niños y niñas, ya en el año 2007 el Tribunal Constitucional dijo que era inconstitucional excluir a la infancia trans de la determinación de la identidad de género. Yo creo que no tiene sentido seguir obligando a los niños y niñas trans a estar 2 años hormonándose o que tengan que reconocer una suerte de enfermedad como la disforia de género. Pero creo que hay un argumento que está por encima de todo esto, que es el argumento de la autodeterminación de género. Y yo creo, y te lo digo con mucho respeto, Carmen, que el problema vuestro o la posición vuestra es básicamente que no consideráis que las mujeres trans sean mujeres.
consideráis que su propia existencia borra a otras mujeres, y yo creo que ese planteamiento es inaceptable, y creo que eso está detrás de que cuando Aimar te pregunta si estás de acuerdo con la autodeterminación de género, no contestes y digas que ha cambiado la redacción, porque no estás de acuerdo con la autodeterminación de género, no estás de acuerdo con que una persona que ha nacido con genitales masculinos pueda decidir ser una mujer. Y eso es lo que hay detrás de todo esto, y nada más que eso. Pablo, es más complicado. No, Carmen, no. Es mucho más complicado. Lo que no estoy a favor es que se borre el sexo. Pero entonces, ¿Carla Antonelli es una mujer o no es una mujer? Es una pregunta muy sencilla. No me digas que la respuesta es complicada. Pablo, y en lo que no estoy de acuerdo justamente es que se hormone a los niños. Justamente en lo que no estoy de acuerdo. Y justamente estoy de acuerdo en que la gente no tiene que patologizar sus identidades, pero en lo que no estoy tampoco de acuerdo, como han tenido que revertir en muchas legislaciones que han ido demasiado lejos, es en algunos criterios donde los cuerpos sí se tocan, porque a lo mejor lo que hay que cambiar son las mentalidades y que el de género desaparezca. Mira, el feminismo, desde el feminismo, lo que hemos querido siempre poner en lo alto de la mesa es que no queríamos que nos construyeran como género, que queríamos nacer mujeres o nacer hombres y que nuestras vidas transcurrieran tal cual las pudiera vivir con los espacios de oportunidad y de libertad que las mujeres no hemos tenido. Justamente lo que queríamos es salir del género, ese género que nos colocaba como femenina, fémina, lo que era femenino, lo que no era femenino, que al final se reconducía toda una injusticia detrás de otra acerca de qué es lo que éramos las mujeres. Porque la historia de las mujeres es la historia de que nos estéis intentando continuamente definir desde fuera de nosotras. Primero se nos dice que éramos como esclavos, nos parecíamos más a los esclavos, éramos semianimales, toda la teoría aristotélica de que somos. Después se nos dice que no tenemos alma, que no tenemos capacidades intelectuales. En la primera constitución de la Revolución Francesa, la jacobina del 96, cuando se define qué es la ciudadanía, se dice: quedarán excluidos los locos, los pródigos, los niños, los discapacitados y las mujeres. Es que es una vuelta de tuerca a debatir otra vez qué somos las mujeres, otra vez una vuelta de tuerca acerca de nuestra identidad. Si os dais cuenta, este debate está residenciado en la identidad de las mujeres. No estamos hablando de la identidad masculina ni de los varones. Estamos muy cansadas, muchas mujeres, de esto. Muchas mujeres estamos muy cansadas de este debate que continuamente pone en solfa qué es o qué no es una mujer. No, claro que es mucho más profundo, Carmen, que eso, Pablo. Sí, mucho más profundo que eso. Mucho más complicado. Que te pregunte una cosa, una cosa muy sencilla, Carmen. ¿A tu juicio las mujeres trans son mujeres o no? No, mira, a mi juicio... ¿Cómo puedes no contestarme al juicio, a esto? No te lo contesto porque mi partido está en este momento trabajando debatiendo si las texto. Mujeres trans son mujeres o no. Debatiendo sobre este texto. Y te voy a decir algo más, Pablo, Mira, yo también he hablado durante este tiempo con muchísimas mujeres, con muchísimos hombres, con colectivos, con muchos miembros del colectivo LGTB, con muchísimos hombres gay, mujeres lesbianas, que no están de acuerdo tampoco con esto, porque es que hemos metido toda una agenda entera en esto, que es evidente que hay personas con un sufrimiento infinito que abordar, pero no podemos descomponer todos los conceptos sobre los que se fundamenta incluso la base constitucional de lo que somos, porque es que ya lo han hecho otros países y lo han tenido que desmontar hacia atrás. Repito. Entonces, ¿qué es un poco más complicado esto de lo que parece? Es mucho más profundo de decir queremos negar derechos o queremos ampliar derechos. Claro que mi partido está siempre en la vanguardia de ampliar derechos, de reconocer derechos, pero también mi partido está siempre en hacer las cosas de una manera completamente rigurosa. Mira, Pablo, cuando esto termine, salga, en fin, espero que bien, como es lógico. Mira, ¿sabes qué partido tiene la gran obligación de ganar las elecciones? Y estoy de acuerdo con lo que ha dicho José Manuel. Adversarios, no enemigos. ¿Sabes qué partido por la izquierda tiene la obligación de ganarlas? Nosotros. No por nada, porque somos lo que somos. Y somos el partido de mayoría que la izquierda ha votado en este país. Tenemos la gran obligación de ganar las elecciones. ¿Sabe a quién se le vuelven muchas de las cosas cuando no se hacen con rigor? A nosotros. A nosotros. Que llevamos en peso una parte muy importante de la modernización de este país en todas las direcciones en las que hemos podido tocar en todos los gobiernos que hemos tenido. Somos un partido, claro que se equivoca, un partido bastante riguroso en estas cuestiones. Y esto es más complicado, no paro de decirlo, es bastante más complicado porque se mueven conceptos. Mira, en ese texto que vino, que no era el que yo dejé, se vuelve a debilitar el concepto de violencia de género, prácticamente dándole la razón a Vox.
¿Te lo has leído? Porque conviene leérselo. Porque de repente, si eso se mantiene así, se pone en una situación muy difícil hasta la ley del 2004. Estamos hablando de legislación muy complicada. Porque además estas leyes entran en el tráfico jurídico donde ya hay otras, y otras hay que interpretarlas. Pablo, esto lo hemos hablado tú y yo muchas veces. Yo sé que vuestra perspectiva política pero si está claro que es la que es, ya está. No lo vayas a resumir a la demagogia. No lo vayas a resumir a la demagogia. No he dicho nada todavía y ninguna demagogia. Con el dolor y con la preocupación de la lucha de esos colectivos. Pero si la diferencia es clara, nosotros pensamos que las mujeres trans son mujeres y vosotros no. Y ya está. Esa es la diferencia fundamental. ¿Y el debate sobre los hombres? ¿Por qué no abrí el debate sobre los hombres? Muy bien. ¿Por qué no lo abrí el debate? No, porque el debate tiene un repunte machista importantísimo. Machista importantísimo, porque si alguien se ha pensado que es que el machismo ¿es machista considerar que Carla Antonelli es una mujer? No lo lleves donde tú quieras, que en eso eres habilidosísimo. Hay una parte de este debate que es completamente machista. Hay una parte de este debate que es absolutamente machista, porque te repito, por enésima vez en la historia de la humanidad se pone en jaque mate la identidad de las mujeres, y por cierto, identidad que tiene que venir siempre externa a nosotras. Mira, ¿qué necesidad hay de hablar de persona gestante? ¿Qué problema hay en decir que las mujeres somos las que nos quedamos embarazadas? ¿Por qué hemos llegado al siglo XXI las mujeres con la posibilidad de interrumpir nuestro embarazo, tomar anticonceptivos, no ser madre y que eso no esté mal visto, serlo en solitario? ¿Por qué cuando la maternidad se convierte para nosotras en una alegría inmensa desde la libertad de elegirla y no en una carga histórica como la hemos tenido que vivir a lo largo de los siglos? ¿Por qué cuando eso se coloca ahí de repente hay que llamar persona gestante? ¿Que es que el machismo no puede admitir que somos mujeres? ¿Que cuando tienes útero te quedas embarazada? Pablo, esto es más complicado. Y no lo podemos resolver a que unos son muy avanzados y quieren mucho los derechos y que otros no. Porque es mucho más complicado de lo que te imaginas. Y el feminismo merece un respeto inmenso. Con enorme respeto todo lo que has dicho. Yo también, y no estoy diciendo que sea un problema generacional, digo simplemente que la diferencia es que es muy obvia. Algunos consideramos que las mujeres trans son mujeres y vosotros no, y no pasa nada, pero reconócelo. O sea, es como te preguntan, Pablo, ¿estás a favor de la autodeterminación de género? Es muy complicado. Carla Antonelli es una mujer, esto es muy complejo. Las mujeres trans son mujeres. Es reducir a la posición que a ti te conviene para sacar ella si no es que me convenga, si es como pero si el único problema que hay es ese, para vosotras no son mujeres las mujeres trans. Mira, reconócelo. Pablo, pero son mujeres o no. Vamos a consentir las mujeres feministas de este país es poner en jaque mate todo el trabajo y todo el esfuerzo que hemos hecho hasta llegar aquí en la consecución de muchos de nuestros derechos. Porque el problema del machismo sigue siendo todavía el mismo. Aceptarnos como lo que somos. A todas. Y no voy a entrar en esos reduccionismos que os quedan muy bien como fórmula mediática, pero que no forman parte del debate tan tremendo que hay aquí desde hace muchos años en muchos países. Y que ha traído consecuencias muy complicadas. Y te repito por enésima vez porque sé que me crees, y con respeto como yo te lo tengo a ti. Yo estoy siempre a favor de avanzar en derechos porque es avanzar en libertades y en dignidad. Pero todo eso hay que hacerlo con una medida que no está planteada en este momento. En el debate me refiero, los textos ya veremos cómo quedan y cómo avanzan. Y por cierto, además, por reírnos un poco, que antes he oído a Jordi Carbó, mi hija cuando le dice a los niños, ropa para mañana, dice el otro día que parezco a Jordi Carbó, y a Aymar Breto cuando se lo pregunta, que me estaba riendo yo sola. Bueno, tendremos tiempo para seguir en profundidades con este asunto muy espinoso y que va a estar en la agenda pública durante los próximos meses, así que volveremos a él. Pero me quedan unos minutos de este ahora y bueno, quiero contarles a los oyentes que mañana los partidos de derecha van a reprobar en el Ayuntamiento de Madrid unas palabras irónicas de Pablo Iglesias, muy críticas con la Policía Municipal de la capital por la gestión que hizo la policía del caso por el que terminó inhabilitada la dirigente de Podemos, Isa Serra. Esto fue lo que dijo Iglesias. Decía el general Rodríguez Galindo que con 5 de sus hombres se podría conquistar Sudamérica. Ya les digo yo que con 5 tías como Isa Serra a caballo veríamos correr como gallinas a toda la Policía Municipal de Madrid. No le serviría además de nada. Isa me traería las cabelleras de todos ellos y Echenique y yo las quemaríamos en una hoguera con Arnaldo Tegui en Arralde. Esto fue lo que dijo Iglesias
claramente de forma irónica. Mañana PP, Vox y Ciudadanos van a reprobarle. Vox había intentado incluso declararlo persona non grata en Madrid. El alcalde Almeida había llegado a sumarse, decir que le parecía bien, que lo apoyarían, pero a última hora de esta tarde un informe de la Secretaría General del propio ayuntamiento ha determinado que el ayuntamiento no tiene competencias para declarar a Pablo Iglesias persona non grata. Entonces lo que ha hecho Vox ha sido retirar eso, reformular su iniciativa y se suman a la reprobación de las palabras. ¿Cómo lo estás viviendo, Iglesias? Pues la verdad, con tristeza haberme quedado sin persona non grata, que ya había cambiado yo la biografía del Twitter y había puesto persona non grata, y pues quedarte en reprobado, la verdad es que sabe a poco, o sea, es como una medalla de plata. Bromas aparte, o sea, lo que hay detrás de esto y lo que realmente ha molestado es que el juicio a Isa Serra fue una farsa. Acusaron y condenaron a Isa Serra de delitos gravísimos, presuntamente cometidos mientras se producía un desahucio, y entonces, ¿cómo no la detienen durante el desahucio? Claro, si no la detuvieron fue porque Isa Serra produce terror. Ni 30 policías municipales se atreverían a detener a Isa Serra. Esa es la base del cachondeo, haciendo un homenaje además a Rodríguez Galindo, que en sede judicial dijo aquello que con 5 de los suyos se podría conquistar Sudamérica. La clave de la detención de Isa Serra es que la Brigada Provincial de Información enseña fotografías a los municipales que la señalan. Y cuando la defensa de Isa Serra pregunta a la Brigada Provincial de Información, oiga, ¿y cómo supieron ustedes esto? Y dicen que con unos vídeos, les piden que enseñen los vídeos en el juicio y no los enseñan, mientras que la defensa enseña 100 y pico de vídeos de Isa Serra durante esa concentración, no cometiendo ningún tipo de delito. Fue un maldito escándalo y creo que eso es lo que le ha dolido a algunas asociaciones policiales que se avergüenzan del papel que han jugado acusando falsamente a una persona cuyo único delito era ser portavoz estatal de Podemos, y creo que la ultraderecha ya ha hecho el ridículo pues planteándolo de la persona non grata, que ni siquiera parece que tengan instrumentos legales para hacerlo, y yo me he quedado sin ser persona non grata, que ya me había hecho a la ilusión. Margallo. Pero Pablo, la próxima vez, en vez de gallinas como sinónimo de gente que huye porque son cobardes, pones gallos. Trato hecho. ¿Vale? Como gallos que huyen la gallina, nos quedamos. Ok. Bueno, pues ya habéis arreglado el tema de la ley trans, ¿no? Claro. Vale. José Manuel. Está Para que clarísimo, tú estés está bien. clarísimo. No, yo no conozco el caso. Ahora lo que sí me choca, porque no es la primera vez que él lo hace. Pero lo que sí haría sería declararlo persona non grata. No, Dios no lo permite. El Ágora se pondría en contra, ¿eh? Ya lo digo. Es más, en el Ágora deberíamos contra. empezar a declarar a gente non grata. Cada lunes a uno. El Cada Ágora, lunes. por unanimidad, que somos 4 en contra. No le daría yo esa ventaja a Pablo Iglesias, declarar a persona non grata, porque lo estiraría como un chicle hasta el final de la legislatura. Entonces no haré yo eso. No, pero lo que sí me choca de Pablo es que la justicia está muy bien cuando las sentencias les favorecen, y la justicia está muy mal cuando las sentencias no le favorecen. Yo no conozco el caso y por tanto prudentemente acato las sentencias que aquí se han planteado. Y lo demás, pues bueno, me parece un debate divertido, pues que a ti te divierte, sí. A ti te viene bien. Te admito una cosa. Disfrutándolo como claro, es que es como un niño. Pero si un día a Margallo le condenan por agredir a un policía, yo le voy a defender siempre, porque por muy de derechas que sea, alguien se imagina a Margallo pegando a alguien a sus años, por muy mala leche que pueda tener. O sea, yo creo que las cosas tienen que ser sensatas. Si te condenan por otra cosa, por estas cosas tuyas de la noche y tal, yo ya no sé. Pero por agredir a alguien, no me lo creería y saldría a defenderte el primero. Estoy seguro que me defenderías, pero no. El Ágora nos proteja. No, hombre. Por favor, asistencia letrada. Porque si no, ¿para qué este esfuerzo? Punto y 25. Soledad Gallego Díaz. Será curioso comprobar si el nuevo primer ministro británico, Rishi Sunak, mantiene la brutal política de inmigración que puso en marcha Boris Johnson y que prometió acentuar aún más su efímera predecesora, Liz Truss. Johnson lanzó la deportación de personas no ya a su lugar de origen, sino a Ruanda, en África Oriental, país con el que firmó un acuerdo para enviarles inmigrantes no deseados a cambio de dinero. Sunak es británico, nacido en Southampton, uno de los principales puertos del Reino Unido, pero es hijo de hindúes que procedían de Kenia y Tanzania, es decir, que hicieron el recorrido al revés. Claro que sus padres eran médico y farmacéutica, que él estudió con mucho provecho en colegios privados y en Oxford, y que se casó con la hija de uno de los empresarios más ricos de la India, una mujer que es también empresaria y que maneja una verdadera fortuna. No hay por qué creer que la procedencia familiar o el hecho de que practique el hinduismo como religión
Sunak juró su cargo como miembro de la Cámara de los Comunes, poniendo la mano sobre un importante texto sagrado hindú, vaya a garantizar una posición menos radical contra la inmigración. De hecho, las dos últimas ministras del Interior, Priti Patel y Suella Braverman, las dos más radicales incluso que Johnson respecto a la inmigración, son también hijas de hindúes que llegaron al Reino Unido después de pasar años en África. Así que ser hijo de la inmigración no garantiza nada. Punto y 25. Y esta noche viene al larguero el jefe de los árbitros, Manu Carreño. Hola, Aymar. Sí, entre otras cosas, estamos pendientes de la operación de Quique Setién al Villarreal en lugar de Emery, ya te he contado antes, y vamos a ver y a hablar con Medina Cantalejo sobre si el VAR ha mejorado el fútbol o no. Sigue habiendo gente que piensa que el VAR debería desaparecer. Bueno, le vamos a preguntar a Medina Cantalejo de este inicio de temporada y de un montón de cuestiones arbitrales. Margallo, ¿tú qué crees? No, a mí el VAR me da mucha confianza. La verdad es que creo que hay que aprovechar la tecnología para dilucidar cuestiones dudosas. Algo que ha habido en el baloncesto de siempre. Claro, es decir, es que pues, si lo tenemos, si sabes si fuera de juego no es fuera de juego. Si ha habido, pues ya está. Pasa que en el fútbol hay más cabreo ahora con el VAR que antes cuando no lo había. Pero es que hay una cosa que en el baloncesto se cargó lo de las interrupciones, que es lo que introduce el VAR, que es utilizar esos espacios para la publicidad. A mí me gusta ver un tiempo muerto en un partido de baloncesto si no me ponen publicidad. Si meten la cámara y escucho al entrenador dar instrucciones y esa conversación, si ponen publicidad, era casi preferible un fútbol sin interrupciones. Y me temo que uno de los problemas del VAR es que eso se puede terminar aprovechando para introducir publicidad y que no vivas esa tensión que en el fútbol en directo y en continuidad sí se vivía y que en el baloncesto con la publicidad nos quitaron. Yo como no entiendo nada, no lo creo que ir al bar, la publicidad al bar y luego en el fútbol. Jugar, no des ideas, Carmen y yo somos del mismo bar. No entiendo de nada, ir al bar y luego jugar no debe ser buena cosa. Señores, nos vamos, abrimos el larguero. Carmen Calvo, José Manuel García Margallo, Pablo Iglesias, hasta la semana que viene. Pensad, a ver a quién declaramos non grato. La semana que viene votamos. Yo me voy a Kenia. Hablaré desde allí, desde la delegación de la Unión Europea. Eso no se va a oír ni de coña. ¿Eh? ¿Qué dices? Oye, que el que está fuera juegue con desventaja porque no ve las caras. Venga, señores, hasta mañana. Adiós. Hora 25, con Aymar Bretos. Suscríbete a Hora 25. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.